Una simple lata de atún descubrió la infidelidad de mi esposa. Por eso la eché de casa e hice que su AP perdiera su trabajo. Llevamos casados alrededor de 20 años. Mi esposa y yo estamos en nuestros mediados de los 40, y ambos nos casamos relativamente jóvenes. Al menos en comparación con la gente que nos rodea. Te diré que su nombre es María porque creo que lo que pasó es lo suficientemente específico, como para que ella sepa que se trata de ella, pero que nadie más lo hará. No me importa demasiado si ella encuentra esta publicación, pero sé que es prácticamente imposible, ya que ella apenas entiende qué es Reddit. Además, puede ser difícil usar un nombre falso de manera consistente sin equivocarse en algún momento. Nuestro matrimonio ha estado bien. No ha sido todo sol y arcoíris, pero tampoco ha sido un desastre. Todos tienen altibajos, después de todo. Y creo que la causa principal de los problemas entre nosotros han sido las finanzas. Como ahora gano mucho más que ella, esos argumentos y peleas no son muy comunes. En términos de ingresos, estábamos bastante parejos cuando comenzamos. Pero su carrera no es del tipo con mucho potencial de crecimiento. Y ella tomó tiempo libre para cuidar de nuestros 2 hijos mientras yo me encargaba de la parte financiera. Ahora hay una brecha bastante grande entre nosotros en cuanto a dinero. Trabajo todos los días excepto el domingo, por lo que no estoy en casa todo el tiempo, pero tengo que mantener a mi familia. Tengo días libres adicionales de vez en cuando, y siempre me aseguro de usarlos para pasar tiempo con los niños. Naturalmente, estar fuera de casa tan a menudo significa que no puedo estar al tanto de cada cosa que pasa cuando no estoy en casa, pero he tratado de operar basándome en la confianza y en detectar comportamientos sospechosos. No ha habido nada fuera de lugar en lo que realmente puedo ver, así que, ¿por qué preocuparme innecesariamente? Bueno, finalmente vi algo que despertó mis sospechas hace algunos días. Por estúpido que parezca, tomé un descanso del trabajo para recoger algo que había olvidado en casa, y encontré una lata de atún abierta en la encimera de la cocina. Lo que necesitas saber es que a mi esposa le repugna el atún. Siempre ha sido así, y mis hijos no estaban en casa, ya que estaban en la casa de un tío durante sus vacaciones de verano. Había otras cosas también, que dejaban claro que alguien estaba preparando un sándwich. De nuevo, mi esposa odia, y estoy enfatizando que odia, el atún. No había nadie más en la casa que pudiera haberlo estado comiendo porque ciertamente no era yo. Mi primera sospecha fue que ella estaba engañándome. No sé por qué ese fue el primer pensamiento que me vino a la cabeza, pero así fue. Ella debería haber estado en casa en ese momento, pero busqué en toda la casa y no la encontré. Parecía como si hubiera tenido que salir corriendo o algo así, pero no podía imaginar qué podría haber llevado a eso. Consideré llamarla de inmediato, pero decidí que era mejor que ella no supiera que incluso había regresado a casa. Eso me ayudaría a entender mejor lo que estaba pasando. Después de todo, podría ser simplemente que un amigo vino y necesitaba algo para comer. Pero si no era así, mi razonamiento era que preferiría no darle la oportunidad de limpiar sus huellas. Así que volví al trabajo y traté de concentrarme en lo que debía hacer. Aunque, como no es sorprendente, estaba un poco preocupado por la posibilidad de que ella estuviera engañándome. Cuando regresé a casa esa noche, ella estaba allí, así que le pregunté cómo había sido su día y si había pasado algo notable. Ella respondió diciendo que había sido un día aburrido en casa. Solo dijo que fue a hacer unas compras de víveres por la mañana y pasó el resto del día en casa. Por supuesto, eso no coincidía con lo que vi cuando regresé a casa por la tarde. Ella claramente no estaba en casa, y para asegurarme de que no solo estaba recordando mal, afirmó que había regresado a casa antes del mediodía. Así que claramente estaba mintiendo, y no había ninguna explicación para el atún. De nuevo, llevamos casados 2 décadas. Así que sé con certeza que esto no se trataba de que ella decidiera darle otra oportunidad al atún. Cuando digo que lo odia, realmente no puede tolerarlo en absoluto. En este punto, estaba muy claro que alguien estuvo en la casa, que ella consideraba lo suficientemente insignificante como para no mencionar, o tenía a alguien en la casa que consideraba demasiado escandaloso para mencionar. Quien sea que fuera claramente tenía antojo de un sándwich de atún o algo similar, y o lo prepararon ellos mismos o ella lo preparó para ellos. Esa parte no importaba, pero necesitaba averiguar quién había pasado por ahí y por qué sentía la necesidad de ocultar la presencia de esa persona en su casa. Honestamente, quería ser más directo, como preguntar, ¿alguien vino por aquí? Pero no quería que ella tuviera la menor sospecha. Dado que en ese momento sabía que tendría que investigar más, sabía que iba a revisar su teléfono en cuanto tuviera la primera oportunidad. Esa oportunidad llegó convenientemente cuando ella estaba durmiendo, y no era lo suficientemente paciente como para esperar un momento en el que tuviera menos riesgo de ser atrapado. Si ella se despertaba y me veía revisando su teléfono, la confrontaría de inmediato. No era un dilema para mí, así que tomé su teléfono de la mesita de noche y empecé a revisar sus mensajes. No vi nada relevante allí, y me desplacé tan abajo como pude.
Supuse que habría un mensaje de alguien ese mismo día o del día anterior, o al menos una llamada. Porque la persona debió haber comunicado su presencia de alguna manera. Eso me llevó a revisar sus registros de llamadas. Y fue entonces cuando vi una llamada ese mismo día de un número que no estaba guardado. Tomé una foto de ella porque era el único contacto no guardado. Cuando amplié esa entrada en el registro de llamadas, vi que la llamada con la persona duró más de 2 minutos. Así que no era un número equivocado, una llamada de estafa o alguien tratando de vender algo. Después de eso, fui a Truecaller. Si conoces la aplicación, ingresé el número y apareció como Dr. Rosen. Conocía ese nombre, era su doctor, pero me pareció extraño que el número no estuviera guardado. Después de todo, sé que ella habla con él de vez en cuando. Por alguna razón, decidí revisar también su Facebook Messenger. Porque no tenía nada concluyente y necesitaba respuestas. En ese momento, solo tenía más preguntas. Afortunadamente, para mí, justo en la parte superior, vi a Andrew Rosen como la última persona con la que había chateado. Fue entonces cuando todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar. Especialmente cuando la vista previa del último mensaje enviado decía también te amo. En ese momento sentí que mi cabeza giraba, y una parte de mí quería evitar los problemas que surgirían al abrir la conversación. Pero aún así lo hice. Más temprano ese día, él preguntó si podía ir a visitarla. Ella le dijo que podía, que yo ya había salido para el trabajo. Él respondió con un emoji de corazón y un emoji de sonrisa. Luego, varios minutos después, su siguiente mensaje fue, justo a la vuelta de la esquina. Después de eso, no hubo nada hasta 2 horas después, cuando dijo, perdón por tener que irme tan de repente. Los inconvenientes de ser doctor. Ella le dijo que lo extrañaba y que encontrarían un lugar para verse durante el fin de semana. En ese punto, aún tenía la lucidez para tomar mi teléfono, grabar su pantalla y desplazarme lentamente por los registros de chat. Necesitaba asegurarme de tener evidencia de todo antes de que pudiera ser potencialmente borrada si la confrontaba. Todo comenzó a tener sentido, mi esposa claramente estaba engañándome con su doctor. Él había ido a visitarla para que durmieran juntos, y en algún momento, mientras intentaban preparar un sándwich o algo así, tuvo que regresar corriendo al hospital. Tal vez ella lo había acompañado hasta su auto en el estacionamiento, tal vez lo había seguido al hospital, o tal vez solo entonces fue a comprar víveres. No podía recordar haber visto bolsas de compras o algo cuando regresé, y ella debería haber vuelto de las compras. En ese punto, sabía que no podría obtener todas las respuestas hasta que la confrontara. Pero tenía la respuesta que importaba. Aquí está lo extraño, estaba sintiendo un par de emociones muy complejas en ese momento. Había pasado 20 años con esta mujer, y solo me tomó tanto tiempo darme cuenta de que era una engañadora. Tal vez era la primera vez, tal vez estaba en su 10º amante, no podía saberlo. Sin embargo, no importaba ahora. Sentía la necesidad de lastimarla intensamente. Quería lanzar cosas a ella, golpearla. Quería que sintiera dolor. Había demasiada rabia contenida en mí, y la miraba mientras dormía, tratando de evitar hacer algo de lo que seguramente me arrepentiría. Al mismo tiempo, sentía puro alivio. Ya había perdido 20 años con una mujer que acabo de descubrir que no debería haber confiado. Pero podría tener 40 años más sin ella, y eso es una bendición. Estoy en la mitad de mi vida, así que todavía hay mucho por delante. Esta era mi oportunidad para liberarme de ella y de su deshonestidad, y por eso estaba agradecido. Tuve que usar el poder del alcohol para calmarme, y me quedé dormido en la sala de estar. Lo cual creo que fue lo mejor. No podía soportar dormir a su lado, especialmente no en una cama en la que ella y su amante habían estado. Sin embargo, antes de perderme por completo, me aseguré de buscar detectives privados. Ella planeaba encontrarse con el Dr. Rosen durante el fin de semana, y necesitaba asegurarme de tener documentada la reunión real, así como las mentiras que me diría para cubrir dónde estaba. Esperé hasta el día siguiente, cuando estaba en el trabajo, para contactar a un detective privado. Le conté una versión vaga de mi situación, y arreglamos una reunión. Después, fui a su oficina durante mi hora de almuerzo. Allí, estaba muy confiado con lo que me convenció que haría. Dijo que averiguaría dónde iba ella y obtendría evidencia fotográfica para mí. Le pagué una tarifa inicial, le di toda la información que solicitó y me fui de allí. Después de eso, hice lo mejor para mantenerme normal en la superficie, para que María no sospechara que algo estaba pasando. Ella no parecía sospechar, lo cual fue bueno para mí. Finalmente, llegó el fin de semana. El día anterior, me dijo que una de sus amigas de la universidad de fuera de la ciudad estaba por aquí, y quería pasar el día con ella. Actué distraído mientras estaba en el teléfono. Abrí la aplicación de grabadora y luego me disculpé y le pedí que repitiera lo que dijo. Parecía molesta, pero lo hizo. Le pregunté el nombre de la amiga, y dijo Ashley. Después de eso, le deseé un buen día y se fue. Minutos después, el detective privado me envió un mensaje para decirme que estaba siguiendo a mi esposa.
y que debía relajarme mientras él hacía su trabajo. No volví a saber de él hasta mucho más tarde esa noche, pero antes de eso, le envié un mensaje a mi esposa preguntándole cómo iba su día con Ashley. Ella tardó unas 2 horas en responder y dijo que estaba bien. Eso fue más evidencia para mí. Cuando el detective finalmente me contactó, me dijo que ella estaba de regreso a casa y que había conseguido varias fotos de ella y otro hombre. Dijo que me enviaría las copias digitales cuando quisiera, pero que también imprimiría las fotos. Le dije que recogería todo al inicio de la semana siguiente. Pero desde el momento en que María entró de nuevo en la casa, honestamente no la veía como la persona que conocía. Tal vez estaba descubriendo quién era ella realmente, aunque me alegraba tener claridad. Cuando llegó el lunes, fui al lugar del detective y recogí las imágenes. Allí, claramente vi a ella y al doctor Rosen cerca de la entrada de un hotel, tomados de la mano, entrando. El detective debe haber tenido otra cámara porque también tenía un vídeo de la misma secuencia de fotos. Fue minucioso. Las fotos también tenían marcas de tiempo, y no solo pude ver cuando entraron más temprano en el día, sino que también vi las marcas de tiempo cuando salieron. Se detuvieron frente al coche de mi esposa y se besaron apasionadamente. Ya estaba oscuro en ese momento, por lo que las fotos eran mucho mejores que el vídeo. En total, ella pasó 7 horas con él en el hotel. Me sentí repugnado. Ahora, aquí es donde esto termina por ahora. Es obvio que la voy a echar de casa, pero quiero asegurarme de herirla donde más le duela. Tenemos hijos, y ella está ocupada haciendo esto. En este punto, ni siquiera estoy seguro de si son realmente míos. Y la idea de eso duele aún más que su infidelidad. Hay mucho que tendré que hacer, y me encantaría recibir algunos consejos para armar mi plan. Todos los involucrados deben sufrir. Conozco al doctor Rosen, he estrechado la mano de este hombre antes. Necesito lo mejor que puedan ofrecerme en términos de ideas. Soy paciente. Actualización 1. Gracias a todos los que contribuyeron a mi publicación anterior. Sé que ha pasado un tiempo, pero un rápido recordatorio. Vine a hablar sobre descubrir que mi esposa me estaba engañando con su doctor. Descubrí esto porque encontré una lata de atún abierta, a pesar de que a ella le repugna. Qué forma tan extraña de descubrir que alguien te engaña. Pero parece que voy a tener que comprar acciones en Starkist en este punto, por salvarme de una infidelidad. Estoy muy feliz con cómo han salido las cosas ahora. Logré conseguir un abogado de divorcio bastante rápido, pero no comencé nada demasiado apresuradamente. Mi primera preocupación era asegurarme de que mis hijos fueran realmente míos. Tan pronto como regresaron de sus vacaciones en casa de su tío, los llevé directamente a un laboratorio para una prueba de paternidad. Ambos, afortunadamente, son míos. Eso se sintió como un peso enorme levantado de mis hombros. No puedo expresar cuán aliviado estaba. Una vez confirmado esto, fui al abogado de divorcio y presenté toda la evidencia que había reunido. En su opinión, la infidelidad era muy fácil de probar. Y también estaba claro que ella había planeado con anticipación engañar con total desfachatez. Cubrió sus mentiras lo mejor que pudo, pero tuve la suerte de captar la señal. El abogado también se divirtió mucho con el papel que jugó el atún en todo esto. Me dijo que nunca había tenido un caso por una lata de atún. Lo primero que necesitaba hacer era entregarle los papeles de divorcio. Y quería hacerlo de una manera que la lastimara y humillara. Mirando hacia atrás, apenas me reconozco. Pero decidí hacerlo durante la cena de Acción de Gracias de su familia. Algunas personas disfrutan del drama familiar durante el Día de Acción de Gracias, así que decidí darles un espectáculo. Estábamos todos sentados en la mesa cuando alguien tocó la puerta de nuestra casa. Me ofrecía abrirla todo el día porque sabía a quién esperaba. Finalmente, abrí la puerta, vi una cara desconocida, y me preguntó si María estaba por ahí. Lo recibí y cuando se dirigió hacia la mesa, pidió a María. Ella se indicó a sí misma y él le entregó un sobre con el clásico "ha sido notificada", antes de salir bruscamente. El lugar quedó en silencio, y decidí quedarme atrás y disfrutar de lo que acababa de hacer. Ella abrió el sobre, miró los papeles dentro y simplemente me miró. Claramente, no podía entender qué estaba pasando, ya que no tenía idea de lo que yo sabía. No tenía reacción en mi rostro y seguí comiendo la comida en el plato frente a mí. Creo que solo con la mirada que me dio, todos pudieron darse cuenta de que había recibido los papeles de divorcio. Logró balbucear un "¿por qué?" justo allí frente a todos, y parecían esperar mi respuesta. Así que lo expuse todo. No me guardé ningún detalle, excepto lo que había activado mis sospechas. Quería que se diera cuenta de que no podía ocultarme las cosas, no solo que ella era torpe al cubrir sus huellas. Ella no dijo nada en respuesta, ni siquiera pudo defenderse, y creo que en ese momento, todos supieron que estaba diciendo la verdad. Era su familia y algunos familiares políticos, incluyendo a mí, pero todos estaban en silencio. Le pedí a alguien que me cortara un pedazo de pavo, pero nadie dijo nada ni hizo nada. Había disfrutado suficiente del caos, y toda la situación estaba volviéndose incómoda en ese punto.
Así que dije, gracias por la comida, y me levanté para irme. Antes de salir por la puerta, le dije que no regresara a casa y que ya no tenía lugar allí. Pude verla empezar a llorar antes de irme. No te preocupes, todo esto sucedió tarde en la cena, así que los niños ya se habían ido a jugar videojuegos. Reconozco que fui un poco imprudente aquí, porque no tenía idea de si los niños podrían haber estado presentes en el momento en que se entregaron los papeles. Probablemente, los habría enviado a subir si hubieran estado allí. Llamé a los niños y regresamos a casa. Les dije que su mamá se quedaría para ayudarles a limpiar. El mayor tiene 10 años, así que no hizo muchas preguntas. Lo siguiente que hice, con la ayuda del detective privado, fue hacer que se reportara al doctor Rosen. Este hombre durmió con mi esposa, que era su paciente, y no necesitaba un profesional para decirme que eso era poco ético. El consejo médico eventualmente estuvo de acuerdo, y también lo estuvo su hospital. Perdió su trabajo allí, y su licencia fue suspendida por 5 años, lo cual me hizo sentir bastante bien. Después de eso, llegó el momento de enfrentar el divorcio. Sabía que las cosas iban a ponerse complicadas, pero entré con la esperanza de obtener tanto como fuera posible a mi favor. El proceso de divorcio duró bastante tiempo, pero al final del día, creo que obtuve la mejor mano que podría haber conseguido. Me aseguré de presentar absolutamente toda la evidencia que tenía sobre la situación y su infidelidad. Creo que se presentó un caso realmente sólido a mi favor. Ella ni siquiera negó su infidelidad en la corte, aunque su abogado trató de tomar el enfoque de esposo ausente, para hacer que pareciera que ella no tuvo mucha opción y trató de sentirse amada. Sentí que eso era estúpido y no parecía funcionar para ella. Al final, me quedé con la casa, mi coche y tengo la custodia de mis hijos la mayor parte del tiempo, con un acuerdo de custodia aproximadamente del 70 y 30. Afortunadamente, dado que tengo la carga de la custodia la mayor parte del tiempo, el juez fue indulgente y no necesito pagar pensión alimentaria, ya que los ingresos de mi esposa son suficientes para cuidarlos mientras están bajo su custodia. Sin embargo, la gran diferencia en nuestros ingresos significa que sí tengo que pagar manutención conyugal. Pero para lo que considero un término relativamente corto, esto fue mucho mejor de lo que había esperado. Trabajo mucho, y sé que las mujeres suelen ser favorecidas cuando se trata de custodia, así que sentí que podría haber salido con la peor parte y haber tenido que pagar tanto pensión alimentaria como manutención. Afortunadamente, solo obtuve uno de esos y por un tiempo mucho menor. Además, la casa sigue siendo mía y con justicia. Honestamente, odio cómo 20 años tuvieron que irse al traste, pero me trajeron a mis 2 hermosos hijos y una lección de vida, así que no puedo odiarlo demasiado. Tuve la suerte de descubrir que mi esposa me estaba engañando, y confié en mi instinto cuando vi algo fuera de lugar. La única moraleja que puedo compartir con los caballeros que leen esto es que siempre estén atentos a las cosas fuera de lugar, y nunca tengan miedo de ser sospechosos. Actualización 2. Luego de todas las preguntas que me hicieron en mi anterior actualización, creo que sería mejor responderles a todos en una publicación en lugar de los comentarios. En especial con aquellas preguntas que hicieron muchos. Una en particular, y que me ha parecido graciosa, al menos ahora que ha pasado tiempo, es si el atún lo trajo el doctor o lo tomó de casa. Y por desgracia lo tomó de casa, de mi propia reserva. Como dije, a mi exesposa no le gustaban, así que las latas de atún eran mías. No solo se acostó con mi exesposa, sino que además comió mi comida. Esa parte sí que no me pareció graciosa. Aunque que se quedara sin trabajo, sí que fue gracioso, pero no para él. Otro comentario muy repetido, aunque no era pregunta seria como tal, es si mi exesposa me engañaba con un gato. Los amo, me han hecho reír a pesar de lo triste de mi historia. Algo que muchos sugirieron es que demande por alienación de afecto. Pero lamentablemente en mi estado ya no se puede. Solo hay pocos estados en este país en donde se pueda demandar por eso, lamentablemente. Así que más allá de hacerle perder el trabajo no he podido hacer. Siempre dejando de lado ideas que me podrían meter en problemas, como golpearlo, por ejemplo. Pero es interesante, porque hasta lo que sé, continúa sin trabajo. Supongo que tendrá ahorros para soportar los 4 años y algunos meses que aún le quedan para recuperar la licencia. Pero es mucho tiempo. Además, no sé cuántos ahorros puede tener, ya que tenía un nivel de vida bastante alto. La buena noticia para él es que ahora puede perseguir mujeres sin tener que correr al hospital, pero por lo que sé, ya no está más con mi exesposa. Es probable que una vez que la adrenalina de la aventura se fue, los dos perdieron la pasión. Pero dejando las preguntas de lado, tengo que contar que he vendido mi casa. La puse en venta poco después del divorcio, y conseguí venderla bastante rápido. Era una linda casa, pero no podía dormir en la habitación principal, ya que allí me había engañado mi exesposa, por lo que dormía en la habitación de invitados. Y vivir en una casa donde tienes esos recuerdos no es lo más agradable del mundo. Así que he conseguido algo nuevo y todo marcha bien.